Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Salgan de Jerusalén a refugiarse, hijos de Benjamín. Que resuene la trompeta en Tecoa. Coloquen una señal en Bequerén, pues por el norte se asoma una desgracia, como una inmensa catástrofe. No te comparabas con una deliciosa pradera, hija de Sión. Pues bien, hasta ti han llegado unos pastores con sus rebaños. Han instalado sus carpas a tu alrededor, y cada uno da allí pastos a sus ovejas. Declaren la guerra. Ea, ataquemos al mediodía. Qué mala suerte la nuestra, pues el día ya se acaba y la tarde extiende sus sombras. No importa, volvamos a atacar de noche y destruyamos sus fuertes. Pues así habla Yahvé, el Dios de los ejércitos. Corten árboles y construyan un terraplén frente a Jerusalén, porque es una ciudad mentirosa y en ella no hay más que opresión. Como se seca el agua de un pozo, así brota de ella la maldad. Allí solo se oye hablar de violencia e injusticia, y mis ojos están siempre viendo los golpes y el maltrato. Hazme caso, Jerusalén, si no quieres que me aleje de ti y te conviertas en un desierto, en una tierra deshabitada. Así dice Yahvé. Busquen y rebusquen como en una viña lo que queda de Israel. Vuelvan a pasar su mano como lo hace el vendimiador por los sarmientos. ¿A quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen? A sus oídos les hace falta una circuncisión y no pueden entender. La palabra de Yahvé les causa risa y no les gusta. Pero yo estoy lleno de la ira de Yahvé y no la aguanto más. Derrámala entonces sobre los niños de la calle y sobre los grupos de muchachos. Les va a llegar a todos, al marido y a la mujer, al anciano y al hombre lleno de vida. Sus casas pasarán a otros, junto con sus campos y sus mujeres, cuando yo extienda mi mano sobre los habitantes de esta tierra, dice Yahvé. Pues desde el más chico al más grande, todos andan buscando su propio provecho, y desde el sacerdote hasta el profeta, son todos unos embusteros. Calman solo a medias la aflicción de mi pueblo diciendo, paz, paz, siendo que no hay paz. Deberían avergonzarse de sus abominables acciones, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados. Por eso caerán junto con los demás y se irán al suelo cuando los visite, declara Yahvé. Así dice Yahvé. Vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Pero respondieron, no queremos ir por ahí. Les puse entonces centinelas. Estén atentos cuando toquen la trompeta. Y también contestaron, no queremos atender. Pues bien, que todas las naciones oigan y sepan lo que voy a hacer con ellos. Escucha, tierra, mira el castigo que voy a dar a este pueblo como fruto de su rebelión, pues no quisieron hacerme caso cuando les hablaba y despreciaron mi ley. ¿Qué me importa a mí el incienso importado de Saba y la canela fina que viene de un país lejano? Ya no me gustan los holocaustos que ustedes hacen, y sus sacrificios me caen mal. Por eso así habla Yahvé. Voy a poner por donde pasa este pueblo piedras, para que todos se caigan.
Padres e hijos, vecinos y amigos perecerán juntos. Así habla Yahvé. Un pueblo viene del norte. Una gran nación se ha puesto en marcha desde lo más lejano de la tierra. Llevan arcos y espadas, son crueles e inhumanos. Avanzan como las olas del mar rugiente, montados a caballo, ordenados como un solo hombre para atacarte, hija de Sión. Hemos oído la noticia y se nos caen los brazos. La angustia y un dolor como de mujer que da a luz nos asalta. No salgan al campo, ni anden por los caminos, porque allí está la espada del enemigo, terror por todos los lados. Hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócate luto como por un hijo único, llora amargamente, porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Yo quiero que pases mi pueblo al crisol, que veas y examines su conducta, pues son todos unos rebeldes y calumniadores, todo lo echan a perder. El fundidor dio tan fuerte con el fuelle que el plomo se consumió, pero inútilmente trabajó, pues la escoria no se desprendió. Serán llamados en consecuencia plata de desecho, porque Yahvé los arrojó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil, para que esta palabra que hemos escuchado germine en nuestra vida, haga fruto en cada uno de nosotros. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, porque Dios nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. El día de hoy, pues, hemos escuchado el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías. Y dice el profeta Jeremías que Dios, pues Jeremías hace como una amenaza, pero no es una amenaza de muerte porque él quiera hacerlo, sino es porque Dios se lo manda a decir, sino es porque Dios ha visto las cosas malas que han hecho. Y pues a través del profeta Jeremías, Dios hace presencia. Y Dios nos lo dice también a nosotros hoy. No solamente se los decía a aquel pueblo, sino que también nos toca hoy a nosotros. Y dice el profeta Jeremías: hazme caso, Jerusalén, si no quieres que me aleje de ti y te conviertas en un desierto, en una tierra deshabitada. Nos dice Dios: háganme caso, si no quieren que me aparte de ustedes, si no quieren que se vuelvan una tierra deshabitada. Dios nos hace un llamado. Dios nos dice: epa, háganme caso, cumplan lo que les mando, oigan mi voz. Y es que el problema es que muchas veces nosotros no queremos hacer caso a las cosas de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Y pues llega el punto que Dios dice: epa, pero esta gente a mí no me quiere hacer caso. Y nos llama la atención. Nos dice: epa, póngase las pilas, escúcheme, hágame caso. Y es que muchas personas creen que porque Dios todo el tiempo le está llamando la atención, lo hace por gusto. Y no, Dios lo hace porque nos ama y porque quiere que ustedes y yo andemos por el bien, que todo nos vaya bien. Porque que imagínense, es como, por ejemplo, el hijo con los padres.
Los padres siempre van a estar llamando la atención al hijo, ¿para qué? Para que corrija, para que haga las cosas bien y ande por el buen camino. Bueno, de la misma manera hace Dios con nosotros. Nos llama la atención, nos coloca su palabra todos los días, un mensaje nuevo, para que nosotros la escuchemos, para que nosotros aprendamos de esa lectura y coloquemos en práctica lo que Dios nos dice. ¿Sí? Para que le hagamos caso a su palabra, para que escuchemos su voz, para que así nosotros andemos por el mundo, por el camino del bien y no andemos por ahí perdidos, no andemos por ahí del timbo al tambo, ¿no? Dios nos hace un llamado, nos hace esta invitación. Ya queda parte de nosotros si queremos hacer caso a lo que Dios dice o no escuchar a Dios. ¿Sí? ¿Y cuántas personas hoy día no hacen caso a lo que Dios dice? ¿Cuántas personas hoy día no escuchan la palabra de Dios? ¿No escuchan la voz de Dios? Muchas personas. Y tengamos en cuenta que cuando ustedes y yo no escuchamos a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, cuando ustedes y yo no querramos escuchar la voz de Dios, tengamos presente que tendremos consecuencias y aceptémosla. Porque es que cosa buena es que nosotros a veces no nos gustan las consecuencias. Nos gusta hacer y deshacer con nuestra vida. Pero cuando llegan las consecuencias, ahí sí no la queremos aceptar. Sí. Debemos ser conscientes que si ustedes y yo hacemos cosas malas, ¿qué vamos a esperar? ¿Cosas buenas? No. Aceptemos las consecuencias. Aceptemos esas pagas que el mundo nos da por ustedes y yo hacer el mal. Aceptémosla. Porque no esperemos que si ustedes y yo estamos haciendo el mal, no esperemos que Dios nos aplauda y nos diga bien, muy bien. No. Si ustedes y yo estamos haciendo el mal, Dios nos va a llamar la atención y nos va a decir, epa, pero usted ¿por qué está haciendo esto? Eso no está bien. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos haciendo el bien, si nosotros nos estamos preocupando por hacer lo que Dios manda, ¿qué vamos a esperar nosotros? Aplausos de Dios, felicitaciones de Dios, alegría de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que ustedes y yo nos preocupemos por hacer el bien. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos muchas veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Sí? Es natural del ser humano a veces no escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios, vienen los problemas, vienen las dificultades y ahí sí decimos, ¿pero dónde está Dios? ¿Pero por qué Dios no se muestra? ¿Pero por qué Dios no me escucha? Oiga, si usted cuando está bien no busca a Dios, pero cuando le llegan los problemas ahí sí lo busca, ¿espera usted que Dios le ayude? Tengamos presente eso, que nosotros no podemos buscar a Dios solamente por un interés, que no podemos buscar a Dios solamente cuando ya no podamos más. No. Debemos acudir a Dios siempre, en todo momento. Y si ustedes y yo nos estamos preocupando por buscar a Dios en todo momento, estamos demostrando que sí escuchamos a Dios. Estamos demostrando que sí estamos haciendo caso a Dios. Debemos tener cuidado si no estamos escuchando la voz de Dios, porque dice Dios que si no le hacemos caso, Dios estará lejos de nosotros. Dios ya no estará cerca de nosotros. Y no es porque Dios quiera alejarse de nosotros, no. Sino que va a haber una lejanía, va a haber una distancia por culpa de nosotros. Porque Dios nunca se aleja. Dios siempre va a estar ahí. Somos nosotros los que creamos una distancia entre ustedes y Dios. Somos nosotros los que colocamos una barrera entre Dios y nosotros. ¿Sí? Pero dice Dios, hazme caso si no quieres que yo me aleje de ti. Pues claro, ¿cómo no va a querer Dios estar un poco separado de ti si tú solamente estás viviendo en el pecado, si tú solamente estás haciendo el mal y no quieres escucharlo? ¿Sí? Con tus propias acciones,
tú decides si alejas a Dios o lo acercas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos hoy día. Que con nuestras acciones nosotros mismos estamos decidiendo si queremos estar cerca de Dios o alejados de Dios. Por ejemplo, si ustedes y yo nos estamos preocupando en cumplir lo que Dios manda, si vamos a misa, hacemos lo que Dios quiere, estamos decidiendo que en nuestra vida esté Dios. Pero ahora, si andamos nosotros en el mundo, haciendo el mal, viviendo como nos venga en gana, ¿qué estamos prefiriendo? ¿Que Dios esté cerca de nosotros? No. Estamos decidiendo que haya una barrera entre nosotros y Dios. Por eso es que es parte de nosotros si queremos estar cerca de Dios o no. ¿Sí? Porque Dios siempre va a querer estar cerca de nosotros, siempre. Pero ya depende de nosotros si queremos que haya la cercanía con Dios o haya una barrera entre Dios. Ya depende de nosotros. Dice Dios más adelante, así dice Yahvé, busquen y rebusquen como en una viña lo que queda de Israel. Vuelvan a pasar su mano como lo hace el vendimiador por los sarmientos. ¿A quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen? A sus oídos les hace falta una circuncisión y no pueden entender. La palabra de Yahvé les causa risa y no les gusta. Dice Dios, ¿a quién hablaré y tomaré como testigo para que escuchen? ¿A quién tomará Dios para que lo escuche? Si muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. ¿A quién usará Dios como instrumento para que su palabra se propague por el mundo si nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios? ¿A quién? Si no somos nosotros, ¿a quién más le va a dar? A más nadie. Por eso Dios nos dice que debemos preocuparnos en escuchar su voz, para que Dios pueda hacer vida en nosotros y a través de nosotros transmitir su mensaje. Dice Dios, ¿a quién voy a poderle yo hablar y que pueda escucharme para que lleve mi palabra? ¿A quién? Si nosotros estamos aquí ahora escuchando su palabra, compartiendo su palabra, ¿es por qué? Es porque Dios nos ha decidido mostrar su amor. Es porque ha visto que ustedes y yo somos capaces de transmitir su palabra por todo el mundo. ¿Y cómo? Compartiendo estos videos. Invitando a más personas a que se suscriban, a que escuchen la palabra de Dios. Eso es evangelizar. Eso es predicar. Ustedes y yo hemos tenido la dicha de que Dios puede manifestarse sobre nosotros. ¿Sí? Tenemos la dicha que ustedes y yo estamos siendo guiados por Dios. Pero hay personas que no tienen esa dicha. Hay personas que no consiguen cómo escuchar a Dios. Y ustedes y yo que tenemos la oportunidad, debemos aprovecharla. Debemos darle gracias a Dios por eso. Porque tenemos la oportunidad de escuchar su voz. Tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Que ojalá nosotros de esta lectura aprendamos. Que cuando ustedes y yo decidamos hacerle caso a lo que Dios dice, escuchar la voz de Dios, estamos decidiendo que Dios siempre esté cerca de nosotros. Pero que si Dios nos dice que nosotros no queremos hacer caso, es porque prácticamente ustedes y yo queremos estar alejados de Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que nosotros podamos aprender que si en la vida nos preocupamos en hacer caso, que si en la vida nos preocupamos en escuchar la voz de Dios, ustedes y yo estaremos cerca de Dios. Pero que si no queremos hacer caso omiso a lo que Dios dice, estaremos alejándonos de Dios y veremos ustedes y yo que nuestra vida estará perdida en el mundo. Pidámosle a Dios para que nos dé la gracia, la sabiduría de poder hacer caso a lo que Dios manda, de poder escuchar la voz de Dios y de poder poner en práctica
lo que Dios cada día nos enseña. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.